trompa de Eustaquio? Entonces, más o menos ustedes tienen que ubicarse así. Tenemos las palatinas, que es cuando uno abre la boca, uno ve ahí las amígdalas, y la amígdala, como dijiste, la lingual. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Que generan inmunoglobulinas. Por eso es de que los pediatras, ¿alguno acá va a ser pediatra? Ya te diga. Por eso es que muchas veces los pediatras se oponen, dentro de todo, se oponen a que uno le haga una adenoidectomía o que uno haga una amigdalectomía. Pero se han visto estudios que cuando uno hace una adenoidectomía o una amigdalectomía, pasan 2 o 3 meses y los niveles se recuperan de inmunoglobulina, no decaen. Por ello es importante y es un punto de discrepancia entre los pediatras y nosotros. Por ejemplo, ¿tú qué vas a hacer, pediatra? Yo tengo unos adenoides que ya no me deja respirar ya en la noche. Ya en el día también estoy ahí con la boca abierta. ¿Cuáles son las características especiales de ese niño? Que tiene la hipertrofia adenoidea. Respira por la boca. Ya, uno respira por la boca. ¿Qué más? Cuando duerme, ronca. Excelente. ¿Cómo están sus dientes? Está retraído. Así es. ¿Qué más? Los dientes normales. Claro. Ya, pero también lo otro, a veces los dientes están amontonados, ¿no? O sea, está deformada tu esa arcada dental. El paladar. Exacto, ojivales. ¿Y cómo escuchan? ¿Cómo escucha el niño que está con unos adenoides que le generan obstrucción? ¿Y cómo se dice hipoacusia? Conductiva, neurosensorial. ¿Cómo tú crees? El tema es de que al inicio es una hipoacusia conductiva porque esos adenoides van a llegar a obstruir a la trompa de Eustaquio. Y si es que obstruyen a la trompa de Eustaquio, ¿qué se altera en el oído medio? Ya. ¿Y qué más? ¿Qué necesita ese oído medio para trabajar bien? Vamos. Ya, la cadena de huesecillos vibra, ¿pero por qué? Ya, está la membrana. ¿Pero qué necesita esa membrana timpánica para poder vibrar con facilidad? Creo que cuando una persona sufre de constantes enfermedades de las amígdalas, la membrana timpánica se vuelve más débil. No, ¿De la amígdala faríngea o de la palatina? Lo que pasa, a ver, vamos a repasar un poco. Si nosotros tenemos la trompa de Eustaquio, o sea, me llaman para cocinar, ¿sí? No, claro, ahora voy de todas maneras. ¿Ya? Entre 3 y 3:30. ¿Ya? Ya. Sí, socialítica. ¿Ya? Listo. Quedamos. A ver, vamos repasando. Entonces, la trompa de Eustaquio, ¿cuál es la finalidad de la trompa de Eustaquio?
Pero ¿quién entra y quién sale a través de la trompa de Eustaquio? Aire, ventilación. Aire, ventilación. Esa es la principal función de la trompa de Eustaquio. Ya. Entonces, si entra el aire, también equipara la presión. ¿Ya? El medio no se enrarece. Pero si nosotros tenemos esa trompa de Eustaquio que se obstruye, ¿qué pasa? No hay ventilación. ¿Ya? Y si no hay ventilación, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa membrana timpánica? Se retrae. Claro, no se retrae pues en una semana, ¿no? Pasa el tiempo y se empieza a retraer. Por eso es que nosotros solicitamos siempre la timpanometría o impedanciometría, le llaman. Son unas curvas que miden la movilidad timpánica. Bueno, entonces, y ese es el segundo punto de discrepancia con los pediatras, porque los pediatras dicen, no, si total los adenoides llegan a los 12 o 14 años, ya no los va a tener. ¿Para qué los van a tener? Y ahí tiene razón su compañera cuando dice, sí, pues al inicio es una hipoacusia conductiva. ¿Por qué? Porque si está obstruyéndose la trompa de Eustaquio y no ingresa el aire, entonces hay algo que está impidiendo esa movilidad normal del tímpano. Pero ¿y si pasas 6, 7 u 8 años, 9 tal vez, sigue siendo conductiva? ¿Qué dices? Por eso es que muchas veces los niños, 12 años, 13, ya queda pues hipoacusia neurosensorial. ¿Y qué queda con los niños? Utilizan audífonos. Pero si nosotros vemos esa membrana timpánica, se empieza a retraer y puede llegar inclusive la membrana timpánica, se puede meter tanto que se pega con la pared interna de lo que viene a ser el oído medio y ya pasa a una otitis media. Crónica. Claro, es que hay diferentes tipos de otitis media, pero si la membrana timpánica, que es este pizarrón, se pega con las ventanas, se está adhiriendo, pero el nombre que nosotros le ponemos es adhesiva. ¿Ya? Entonces, esa otitis media adhesiva tiene dos caminos. ¿Ya? O sea, el oído se empieza a retraer el tímpano, ¿ya? Y el primer camino es que ese tímpano empieza a comprimir a la cadena osicular, ¿ya? Lo aplasta totalmente, lo desaparece y esto se pega totalmente con la pared interna y se hace como un fondo de saco ciego. Pero en otras oportunidades ese tímpano se va retrayendo, pero empieza a generar lo que llamamos bolsillos de retracción. O sea, hace como si tuviera un pocito ahí, ¿ya? Pero es el tímpano que está adquiriendo esa forma. Ven el tímpano y de repente como un pozo. Pero también el otro camino es que ese pocito se perfore, ¿ya? Y llega a haber una parte adherida y la otra perforada. Y si es en la parte superior, ¿qué genera esa perforación? Ya sabía yo. Así es, el colesteatoma. Entonces, como ven ustedes, una cosa va jalando a la otra. Y esa otra se complica y genera más cosas. Por eso es que, como les decía, en el caso de otorrino, todo está unido, a pesar de que empieza con un problema retronasal, como va complicando al oído de estos pacientes. Entonces, si nosotros nos vamos a las amígdalas palatinas, ya ustedes las ven ahí,
tenemos el paladar duro, el paladar blando, la úvula y las amígdalas. Entonces, ¿qué músculo forma el pilar anterior? A ver, ese es más fácil. Si se va del paladar hacia la lengua, ¿cómo se llama el músculo? Palatogloso. ¿Para qué les pregunto? Ya saben, yo sé. Y ese, como acá dice, forma el pilar anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la amígdala está así, entre dos pilares, el anterior y el posterior. ¿Y cómo se llama el músculo que forma el pilar posterior? Si se va del paladar hacia la pared lateral de la faringe. Y la amígdala se asienta en un lecho o una base. ¿Cómo se llama ese músculo? Es el único nombre raro, el constrictor superior de la faringe. Entonces, eso es lo que delimita a la amígdala. Respecto a lo que viene a hacer la irrigación, van a encontrar diferentes cosas. Alguno dice que la palatina descendente se une con la palatina ascendente, que hacen una red vascular y esa es la que va a irrigar a toda la amígdala. Es cierto porque hay varias, no son anomalías, sino varias variantes. En otra va a encontrar que la palatina ascendente se une con la faringe ascendente y la cervical también ascendente. Al menos lo que nosotros vemos es lo más común, porque nosotros cuando hacemos la amigdalectomía, ¿ya?, nos fijamos principalmente en 3 vasos, no en 2. ¿Ya? Uno que va al polo superior, polo inferior, polo medio. Entonces tenemos que ubicar esta arteria, la ligamos. Ubicamos la de abajo, las ligamos y acá también. Es lo que más frecuentemente encontramos. A ver, las indicaciones. A ver, ¿qué pasa con una persona que tiene el SAOS, el síndrome de apnea hiposnea obstructiva del sueño? Una pregunta. ¿Y un niño que es roncador? Hablamos pues 3, 4 años. Ya ustedes le ven la micrognatia como uno de ustedes habló. Creo que no recuerdo. Ya le opera los adenoides, la amígdala. ¿Y cómo va a ser su respiración a futuro? ¿Normal? ¿No es normal? Acuérdense que ya tiene la micrognatia. ¿Cómo ven ustedes esa respiración? Y es importante esto, ¿por qué? Porque uno tiene que explicarle todo a los padres. Es lo mismo un niño roncador de 3 años o 4 que un niño roncador de 10 años. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No es lo mismo. ¿Por qué? Creo que mencionó en la primera clase que había una diferencia en el crecimiento óseo del niño hasta los 4 años. Así es. Y posterior a ello ya se lo va a mantener. Entonces, entendería que si es antes de los 4, probablemente sí puede haber un cambio mucho más notorio en cuanto a nivel de respiración, pero si es después de los 10, probablemente si ya el cambio anatómico está instaurado, ya no va a haber gran diferencia. Ya, a ver. Va bastante cerca a lo que es. Pero a ver. Si yo tengo 3 años, soy roncador. A ver, ustedes ayúdenme también a razonar. A ver.
ya tengo la micrognatia, ya estoy en los 4 años de edad, ya me operan, me hacen mi adenoamigdalectomía. ¿Voy a respirar bien en las noches? ¿En cualquier posición o no? A ver, tú me estás diciendo que no, a ver, ¿por qué? Justo en la rotación vimos, nos mostraron un paciente que se le saca la radiografía lateral, entonces se tomaba la silla tuca como para poder identificar dónde se encuentra la amígdala. Entonces, cuando el espacio estaba reducido, el paciente tendía a presentar ronquidos durante la noche, dependiendo del espacio que había. Ya. Pero ya tú ya le sacaste los adenoides. ¿Cómo crees que va a respirar ese muchacho que está así, ¿no? O sea, ya tengo el maxilar inferior pequeño, ¿ya? La expectativa de los papás es que van a respirar bien, a partir de ahí hacia adelante, ¿no? Porque ya lo operaron. Pero pasa su primer control, va a decir, sí, está respirando muy bien. De repente, al mes, te dice, pero sigue roncando en posiciones. ¿Por qué creen que se da eso? Lo que ocurre es de que no solamente... A ver, tenías una idea, ¿cuál es? Porque tal vez ya al haber la amígdala ahí, ya queda el espacio. A ver, al contrario, si tú retiras la amígdala, le estás generando un espacio, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Y hay alteraciones anatómicas, no se olviden de ello. El maxilar pequeño, tal vez la lengua grande, ¿ya? El paladar blando demasiado pegado a la pared posterior de la faringe. Entonces ese muchacho va a crecer y siempre va a tener una deficiencia respiratoria. Eso sí va a cargar en menor o en mayor grado, pero va a tener una deficiencia respiratoria porque ya su anatomía está alterada. Por eso es importante que ustedes detecten eso a tiempo. Ahora, ¿cuáles son las características de un paciente roncador? A ver, en un paciente apneico, ¿qué es lo que ustedes le ven? Ya. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ya. ¿Qué más? Dolor de garganta, quizá al respirar por la boca como que inflama. Su desarrollo intelectual, ¿qué tal es? Es bajo, ¿sí? ¿Y por qué a ver, ¿y por qué bajo su rendimiento intelectual? Porque al respirar por la boca no oxigena bien el cuerpo, y para nada, si no oxigena bien el cerebro, no está, digamos, el cerebro adecuado como para prestar atención o tener la información. ¿Y por qué no está oxigenando bien? Porque respira por la boca. Ya, pero si la boca es más grande que mi nariz, se supone que yo debo oxigenar mejor. Sí, porque está respirando por el lado equivocado. Usted nos comentó que el aire entra por las áreas de manera laminar y se ve turbulento cuando pasan por los cornetes y va chocando y entonces por la boca no hay ese rebote. Ya es cierto. ¿Y eso en qué altera? Ya, tú ya me estás diciendo cuando entra. Ya. ¿Y eso en qué, como te digo, ¿y cómo se come eso? ¿Qué pasa cuando sale? El aire. Cuando exhalas.
Cuando expiras o cuando expiras. Cuando expiras. Como les dije, si nosotros tenemos el pulmón, ya, uno inspira e ingresa el aire al pulmón. Ahora, el pulmón tiene que botar ese aire que tiene, ¿ya? Entonces, estás exhalando. Pero, ¿cómo tiene que estar el aire del pulmón, hablando de presión, a comparación de la parte externa? Debe ser mayor. ¿Y cómo logra ser mayor? Vamos. Ya me dijiste la entrada, falta la salida. Vamos, tú puedes. Ya, pero ya, o sea, todos mis músculos respiratorios se están contrayendo. Ya. Pero ¿qué necesita para que aumente la presión dentro del pulmón? Me vas a dar la respuesta. Mira, tienes tu manguera, ¿ya? Y has abierto todo el caño. Entonces el agua está saliendo primero laminar y no hay algo que le haga resistencia. Le metes el pie acá, ¿ya? Si tu manguera está media viejona, o sea, vas a ver que por lado se dilata. Pero ¿cómo sale acá? Turbulento, ¿verdad? Ya. ¿Y qué has hecho tú para que acá se dilate? Para que haya más presión en las paredes de esta manguera. No ha cerrado, está abierto el caño. Ya. Y entonces, para que aumente la presión dentro del pulmón, ¿cuáles son esos dos sitios que le hacen mayor resistencia para que aumente la presión dentro del pulmón? Lo has dicho, o sea, sí, tienes razón, porque los sitios de resistencia en la nariz, ¿cuáles son? Los cornetes, sí. Y sí, son dos. Y la válvula nasal interna. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que el pulmón llegue a exhalar, ¿ya? Tiene también que aumentar la presión dentro del pulmón. Y justamente tenemos esos dos sitios que hay resistencia a nivel del cuerpo, que es en la nariz. Y una vez que aumenta la presión dentro del pulmón, ¿qué evento ocurre? El intercambio gaseoso. ¿Por qué? ¿Qué se dilata? ¿Qué se dilata bien? Los alvéolos terminales. ¿Ya? Entonces, como ven, todo está unido. A diferencia de que si uno lo hace por la boca no le da resistencia al pulmón para que pueda exhalar. Esa es la gran diferencia. Y por eso es que hay una diferencia, ¿ya?, de oxigenación. Y muchas veces los neumólogos dicen, pero que duerma con la boca abierta no tiene importancia. Seguramente él es apneico. Entonces, como ven, para la amigdalectomía tenemos indicaciones absolutas. Ya la amigdalitis a repetición también, ¿ya?, amigdalitis hemorrágica, la asimetría amigdaliana. Nosotros, cuando vemos la asimetría amigdaliana, tenemos que hacer la amigdalectomía total, pero en las dos amígdalas, no en una. Porque uno tiene que saber primero qué pasó con esa amígdala para que crezca tanto. ¿Y qué pasó con la otra para que no haya crecido? Por eso es importante hacer ese estudio anatomopatológico. Y lo más frecuente son procesos virales, pero también pueden haber procesos tumorales. Entonces todo ello es lo que uno tiene que averiguar. Dentro de las indicaciones relativas, ya tenemos, como dice ahí, enfermedad de Berger,
El síndrome PANDAS. ¿A qué se refiere el síndrome PANDAS? ¿Alguno de ustedes sabe? Es un trastorno neuropsiquiátrico, ¿ya? Este trastorno neuropsiquiátrico autoinmune se da principalmente por la presencia de el beta, así es, el estreptococo beta hemolítico. ¿Ya? Entonces, como verán ustedes, es importante. El síndrome de Papa también es un trastorno autoinmune, pero en este acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Presencia de aftas, adenopatía cervical, ¿ya? La faringitis, y esto cuando es ya repetición, hay que hacer una amigdalectomía. La tonsilolitiasis también. ¿Cómo son los tonsilolitos? Ahora que están rotando ustedes en otorrino, ¿han visto tonsilolitos? ¿No? No es tan frecuente verlo, pero ¿qué es lo? Pero no son piedras, ¿ya? Sino uno ve la amígdala tiene una apariencia me cargaste el otro. Solo vi uno, ¿no? Entonces no ha grabado. ¿Cuál es la apariencia? Porque la había cambiado esta, no me vacila mucho, pero bueno. La amígdala, ustedes van a ver como si tuviera cráteres, ¿ya? Dentro de toda su superficie. Bien. Exacto, son como unos huequitos. Son criptas, doctor, ¿no? Son criptas, las criptas amigdalianas. Ajá. Pero no es que se llene la comida, sino son secreciones de todo lo que hay, ¿no? También el intercambio de todo se acumula ahí y se hacen así como tú dices, ¿no? Unas formaciones blanquecinas, algunas medias duras, otras más blandas. Pero cuando ya está llena esa cripta, la amígdala se contrae y lo bota. Y las personas van a decirle, ¿sabe qué? Estoy botando, como tú dices, unas piedrecillas blancas que tienen mal olor. Y eso es porque se trata de los tonsilolitos. ¿Ya? Y también nosotros muchas veces ya aprovechamos y hacemos la amigdalectomía. Pero depende también en este caso a veces de la experiencia. En lo particular, cuando son los tonsilolitos, yo no los opero. ¿Ya? ¿Por qué? Siempre piensen en algo. Cuando algo pasa en el cuerpo, uno tiene que buscar cuál es el origen de ello. ¿Ya? Si nosotros tenemos una persona que es respiradora oral, que tiene reflujo, ¿ya? Entonces uno tiene que ver, oye, pero ¿por qué está respirando por la boca? A lo mejor tiene una infección de tabique, a lo mejor tiene una hipertrofia de cornetes. Uno debe tratar ello, y cuando permeabiliza la vía respiratoria, cuando uno trata de tener reflujo, esa inflamación a nivel faríngeo generalizado disminuye. Entonces muchas veces los tonsilolitos se van. Lo más discutido, ¿no? Hiperplasia asociado a trastornos craneofaciales, dentales, la ilusión. ¿Ya? Entonces, indicaciones relativas, las contraindicaciones relativas, trastorno de la coagulación, ¿ya? Que el hematólogo corrige ello y uno puede operar. Siempre uno debe hacer las interconsultas respectivas. Asma no controlada es relativo porque se estabiliza el paciente, uno puede operar. Procesos infecciosos concomitantes,
se estabiliza el cuadro, se va el proceso infeccioso y uno lo opera. Riesgo de insuficiencia velofaríngea. ¿Ya? Sí, hay riesgos que muchas veces uno, sobre todo cuando no tiene la pericia adecuada, uno empieza a hacer el decolaje de la amígdala, ¿ya? Y muchas veces lesiona los músculos, entonces uno genera esa insuficiencia. En la adenoidectomía es parecido, ¿ya? Roncopatía con pausas o el SAOS, otitis media aguda recurrente. Hay niños que con mucha frecuencia hacen su otitis media aguda. ¿Ya? Ustedes saben que la mayoría de veces es viral, pero también puede pasar a bacteriano y va complicando ese oído. ¿Ya? Adenoiditis crónica, otitis media con efusión. ¿Cuál es la otitis media con efusión? Entonces, ¿cuál es la otitis media con efusión? Claro, eso antes. Está bien, la cerosa. Con efusión, cerosa. Cuestión de nombre. Es lo mismo que supurativo. No es lo mismo que supurativo. No, supurativo es otra cosa. A ver, un pequeño ejercicio, ya que hablaste de eso. ¿Ya? Viene un paciente con otorrea. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? Lo segundo y lo tercero. Sí, otitis media. Ya, pero una otitis media aguda con o sin perforación timpánica. Ya, con perforación timpánica. Segunda cosa que puedes pensar. Sí, yo me acuerdo. Esa es. Se supone que es un poco. No, dime. Comparte. Pero tú me dijo a ti la tipo bulosa. Una meningitis bulosa. No, meningitis bulosa. La meningitis bulosa bota pus. Uno bota sangre, ¿qué más? ¿Cuál? Puede ser viral. La mayoría de veces mejor dicho, la meningitis bulosa es viral, ya. Pero por un lado, bota sangre y también ¿qué puede botar? Claro, secreción serosa. ¿Por qué? Porque la meningitis bulosa, si ustedes ven el tímpano, se hace una ampolla en el tímpano. Ya, esa no es. Ya. ¿Qué otra cosa? Son 4 cosas que uno puede pensar. Principalmente. Una otitis micótica. Micótica. Ya. Otitis externa en general. Pero una otitis externa ya complicada. ¿Ya? Puede ser bacteriano, puede ser micótico. ¿Qué otra cosa más? Yo soy un fanático de los hisopos. Traumático. No, traumático todavía. El traumático más te da secreción hemática. Se rinde a la 1, a la 2. Ven a ser como un cuerpo extraño,
Dos sí podríamos considerar, ya, pero ¿cuál? El cerumen no, estamos hablando de pus. Un granuloma. Un granuloma piógeno. Y otra más, la última. Percolesteatoma, que es un tipo de otitis media crónica, otitis media crónica en general. Eso te engloba varias cosas, ¿no? Media aguda, media crónica. ¿La necrotizante? A ver, otitis media aguda, media crónica, el granuloma, ya es la otitis externa, ¿ya? Principalmente esas cuatro. Les va a venir en examen, ya. Entonces, por ello es importante, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó el relajo? Ahora sí vamos, seguimos con la clase, si no nos desviamos. No me gusta este de acá porque te voy a dar un número ya para mandarte el otro, porque en el otro tengo otras gráficas mejores. Ya está explicado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando ya sea hagamos una adenoidectomía, una amigdalectomía o una adenoamigdalectomía? ¿Ya? Lo que primero tenemos nosotros que hacer es ¿por dónde vamos a sacar eso? ¿Por dónde ustedes consideran que lo vamos a hacer? ¿Y por qué no por la nariz? Porque es muy grande. Es cierto, ya por comodidad, ¿no? Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es aperturar la boca. ¿Con qué? Ya usamos dos abrebocas autoestáticos. Entonces es un aparato que nos permite abrir la boca y como también tiene un bajalengua, tracciona la lengua y uno ya tiene todo el campo visual ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, si vamos a hacer una adenoidectomía, ingresamos por la boca con esa cureta. Como ven, tiene una forma como una paletilla, ¿no? Pero el borde, este borde de acá, interno, es como una cuchilla, es bien afilado. ¿Ya? Y de ahí lo que nosotros hacemos es nos tratamos de pegar lo más posible a la pared posterior. ¿Ya? Cuando nos pegamos a la pared posterior hacemos un movimiento en abanico, porque eso permite que los adenoides se vayan despegando. Ingresamos nuevamente, cogemos por el otro lado, ingresamos al otro y hacemos lo mismo. ¿Para qué? Para sacar todos los adenoides. ¿Ya? Y una vez que ya pensamos que ya se retiró todos los adenoides, hay varias formas de corroborar si esto es así. Antiguamente, uno metía así el dedo para comprobar. Aunque ustedes no crean, esta gráfica es de un libro del año 50 y esa técnica es la que se sigue empleando. Imagínense. Pero ahora viene una variante. Ustedes habrán escuchado, o habrán leído, o habrán visto algún video en el cual utilizan un telescopio para poder visualizar si la zona ya quedó limpia. Y si no hay telescopio, ¿ya? Entonces uno tiene que ingeniarse. Si uno va a ingresar por la nariz y corroborar que ya no haya restos de los adenoides, utiliza un telescopio de 0 grados. Si uno quiere ingresar por la boca, tiene que usar un telescopio de 70 grados para poder ver toda la región del cabo. ¿Ya? Y si no tiene uno de los dos, lo mejor que nosotros hacemos es colocar
Dos sondas pueden ser la Foley o la Nelaton, las más delgadas posibles, una por cada fosa nasal. Lo cogemos por la boca, lo sacamos y traccionamos. ¿Para qué? Para levantar todo el paladar, traccionar y poder ver directamente. Entonces, ¿cómo uno corrobora? Es según la experiencia y lo que uno tenga también. Cuando hacemos la amigdalectomía, igualito. Ahí está usando lo que les comenté hace un momento. Tenemos un abreboca, ¿ya?, autoestático, que viene con el bajalengua. Entonces, con nuestra pinza, pinzamos a la amígdala y la traccionamos, la medializamos. Una vez que ya está medializada esta amígdala, hacemos la incisión a la altura del pilar anterior. ¿Ya? Hacemos una incisión superficial, porque si uno quiere hacer una incisión profunda, lo que va a ocurrir es de que esa amígdala se puede partir y va a ser un dolor de cabeza sacar los restos. Entonces hacemos una incisión, un corte superficial, ya solamente en la mucosa, para poder entrar con nuestra cureta y decolamos a toda la amígdala. Una vez que ya decolamos a la amígdala, acá en este punto vemos que estamos entrando con un asa, que es un amigdalótomo, que empleábamos ¿para qué? Para que a la vez que uno jalaba esa asa, como una guillotina, seccionaba la amígdala, y eso también nos servía para hacer hemostasia. Entonces ya uno con tranquilidad podía hacer o colocar los puntos. Y lo que les mencioné, nosotros primero vemos el polo superior, colocamos un punto, el polo medio y luego el inferior también. ¿Ya? Porque aunque parezca una cirugía bastante sencilla, a los mejores cirujanos se les ha muerto un paciente con esto, porque el sangrado es bastante constante y bueno, se pierde bastante sangre por acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno debe hacer. Primero, tranquilamente reconocer los planos y de ahí retirar la amígdala con tranquilidad, porque si uno lo hace en una forma brusca, esa amígdala se va a romper. Ahora, hay diferentes técnicas. Como les digo, esta técnica que está graficada acá es una técnica antiguísima, ¿ya? Tanto así, como les dije, este libro es de los años 50, ya le empleaba. Ahora, para hacer la amigdalectomía utilizan diferentes equipos, utilizan radiofrecuencia, utilizan cauterio, coblator, depende de lo que uno quiera hacer, ¿ya? Pero esta es la base. Yo considero que si una persona no domina esta técnica, pues no es de más, pues es un lujo, ¿no? Tener una máquina que a veces es muy cara para sacar una amígdala. Por ejemplo, ¿no? Un radiofrecuencia más o menos barata está a $6.000, ¿ya? Entonces, comprar algo de $6.000 para no saber hacer bien una amigdalectomía no conviene. ¿Ya? Entonces, en líneas generales, esta es la adenoamigdalectomía. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, ya. ¿Cómo se clasifica el tamaño de las amígdalas? ¿Alguien sabe? Más o menos, ¿no? Bien, muchachos. Si nosotros tenemos acá la úvula, ¿ya? Esto lo dividimos, ¿ya? Esta cavidad la dividimos en dos. Se supone que la úvula nos va a dar un centro aproximado, ya que haga una cavidad en dos partes simétricas. Entonces, esto acá lo vamos a dividir en 4 partes. La primera mitad, acá tenemos el primer cuarto, el segundo cuarto, en esta otra parte también. Y cada cuarto nos va a dar el grado del tamaño de la amígdala.
Si es una grado 1, va a llegar a la cuarta parte. Si es una amígdala grado 2, va a llegar a la mitad. Si es una amígdala grado 3, llega a las 3/4 partes. Y si es una amígdala grado 4, llega hasta a pasar esta línea imaginaria donde está la óvula, o inclusive puede atravesar al otro lado. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como se clasifica el tamaño de la amígdala. ¿Ya? Cuando ustedes ahora que están rotando en los hospitales, ya van a decir, si es una amígdala grado 2, entonces ya ustedes imaginan el tamaño de esa amígdala. ¿Cuáles son las que nos preocupan a nosotros? Las amígdalas grado 3 y las grado 4. ¿Ya? La 4 con más razón todavía, porque eso genera una obstrucción casi total de la respiración cuando uno duerme. ¿Por qué? Porque cuando uno está despierto, cuando uno está sentado, cuando uno está caminando, la amígdala por gravedad cae hacia abajo y genera un espacio. Pero cuando uno está echado y uno está durmiendo, esas amígdalas ya no caen hacia abajo, hacia los pies, sino lo que hacen, caen hacia los costados y obstruyen la respiración. ¿Ya? Por eso, en algún momento, conversaba con alguien del servicio y le digo, era una discusión respecto, o una conversación respecto a un absceso periamigdaliano. ¿Ya? Entonces me manda una tomografía y dice, pero acá en la tomografía se ve una obstrucción de un 70%. Yo le digo, y mándame una foto cuando está el paciente sentado. Sentado se veía así, entonces no había una mayor alarma, ¿no? Pero a la larga son decisiones. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. Nada. ¿Seguro? Bueno, muchachos, les deseo lo mejor el día sábado para su examen. Y nos vemos la próxima.